subsecretario, de la lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta del siguiente documento: proyecto de ley iniciado moción de las diputadas señoras Pérez, doña Joana y Hernando, y de los diputados señores Asensio, Flores, don Iván, Naranjo, Sabaj, Sepúlveda, don Alexis, Silver, Soto, don Raúl y Torres, que modifica la ley 21.249 para disponer por tiempo limitado las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios de telefonía y de acceso a Internet, boletín 14.164-03. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que la corporación accedió a la solicitud de la Comisión de Economía en orden a refundir los proyectos actualmente en tabla, boletines 14.156-03 y boletines 14.157-03. Correo electrónico del representante de Integras S.A., señor Francisco Gali Buroni, por el cual solicita concurrir a una futura sesión de la Comisión a fin de exponer su opinión acerca de los proyectos actualmente en tramitación. Correo electrónico de la presidenta de la Asociación de Empresas Sanitarias Andes, señora Jessica López, por el cual solicita asistir a una futura sesión de la Comisión a fin de exponer, de dar su opinión respecto de los mismos proyectos, señor presidente. Esa es toda la cuenta. Gracias, don Álvaro. Entonces, nos haríamos hoy día a abordar los textos refundidos de los boletines 16.000, 21.419 de la ley, que está autorizado por la corporación. Don Álvaro, ¿está el ministro? No, está, lo invitamos por todos los medios habidos por haber. ¿Y quién está? No hay nadie. A él voy a llamar al jefe, al asesor legislativo. Álvaro, Francisco López, el subsecretario, y está entrando Luis Ávila, que es el SEC. ¿Están entrando? No cachaba. Sí. Ahí está don Francisco López, él es el subsecretario. Ya. Muy bien. Francisco. Subsecretario, gusto de saludarlo. Presidente, ¿cómo está? Mucho gusto. Bien, nos gustaría, subsecretario, saber la opinión del gobierno, porque tengo entendido que usted viene en representación del ministro, en el sentido, ¿acaso el Ejecutivo está a favor o no de prorrogar, vamos a definirlo en la tramitación del proyecto, el corte, esta ley del corte de los servicios básicos? Entonces nos gustaría que brevemente usted pudiera decir, mire, el Ejecutivo comparte o no comparte la idea, porque todos los diputados y diputados estamos en conocimiento de todo lo que ha significado la implementación de esta ley, en términos económicos, en términos de beneficiarios, en términos de los que han pagado y no han pagado. Estamos todos súper informados de eso. Así que lo que nos interesa es la opinión concreta del Ejecutivo sobre esta materia, subsecretario. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, en el entendido de que ya están antecedentes de mucha esta información que usted señala, presidente, quisiera acotar entonces mi intervención, pero aún así quisiera dar un breve contexto para poder fundar también la opinión que tenemos respecto de las iniciativas que se han presentado. Son todas las iniciativas que están hoy día en tramitación en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, como ustedes bien saben. Y para poder ver cuál es el origen de este proyecto de ley y de esta iniciativa hay que remontarse a marzo, a fines de marzo del año 2020, cuando el Ejecutivo, cuando el Gobierno, tomando también las ideas de algunos parlamentarios, propuestas que existían de algunos parlamentarios transversales, junto con las empresas, estableció un plan para poder ir en ayuda de las familias que producto de la pandemia estaban en riesgo, podrían quedarse también sin suministro de servicios básicos, en este caso de agua potable y de electricidad. Este es un plan que operó de manera correcta, es un plan que tenía ciertas características, que establecía, por ejemplo, la prohibición de corte de los servicios básicos por mora en el pago de las boletas. También se establecía que los saldos impagos que se establecieran durante la vigencia de este periodo de estado de catástrofe o mientras durase este acuerdo iban a ser prorrateados en hasta 12 meses a partir
del fin del estado de catástrofe sin ningún tipo de interés, y que establecía también, y es muy importante señalarlo, que aquellos clientes que tenían deudas menores a 10 UF, anteriores incluso de la declaración de estado de catástrofe, también podían sumarse, podían ser incluidos dentro de este mismo instrumento. Este plan estuvo vigente para cerca de 7 millones de personas, para el 40% de los hogares de ingresos según el registro social de hogares, pero en la práctica era bastante más amplio, ya que todos aquellos que tenían problemas para poder acogerse se podían incorporar a esta propuesta, entre ellos destacar los adultos mayores, las personas que habían perdido su empleo, visto disminuido su ingreso. En general es una propuesta bastante amplia y que operó muy bien. Cabe destacar también que el plan entre marzo y agosto permitió que cerca de más de 100.000 clientes, 100.000 familias pudiesen acogerse a este beneficio de prorrateo de las cuentas, asegurando también el no corte de los servicios básicos, lo que era el corazón y la parte más esencial de esta iniciativa. Si uno pudiese distinguir dentro de esta propuesta, y que después se recogía en el proyecto de ley, tiene dos aspectos principales. En primer lugar, asegurar que ninguna familia en Chile se quedase sin electricidad o sin agua potable, según correspondiese, por problemas para poder pagar su cuenta. Ese propósito fue cumplido a cabalidad, y según información que en algunos instantes más esperamos el superintendente Uli Ávila nos podrá refrendar, no hay ningún reclamo y no hay ninguna información de que alguna persona, producto de no pago de su cuenta de servicios básicos o problemas para poder pagar la electricidad, en este caso, haya tenido durante el periodo de pandemia una interrupción de su suministro eléctrico. Y por otro lado, dar facilidades para que las familias pudiesen también acogerse a un convenio o una forma de pago a través de que sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de reajuste, pudiesen también acogerse a este convenio para poder pagar las cuentas de una manera más llevadera. Es ahí donde podríamos profundizar en algún instante más, porque creemos que en la primera ha sido tremendamente eficaz tanto el plan como el proyecto de ley, y el segundo habría que ver por qué algunas familias no se han acogido. A lo mejor podrían ser temas de difusión o de otra índole, de por qué no ha habido una completa o por qué no todas las familias que hoy día están en algún tipo de demora o retraso no han accedido a prorratear o a este beneficio también de poder postergar y poder prorratear las cuentas de la luz. Vemos también que esto ha sido creciente. En los primeros meses hubo un número importante de familias que estuvieron en la etapa de demora. Después esto tendió a estabilizarse, e incluso en los últimos meses podemos ver también que hubo una leve disminución de las familias que se encontraban en estado de demora. Podemos ver también que la deuda promedio que se ha generado, pues quisiera dar la palabra brevemente también al superintendente para que nos pueda explicar en breve cuántos son los saltos que se han ido generando, cuánto sería también a lo mejor una desglosa a nivel regional, para poder entender también y poder tener claro después cómo podemos hacernos cargo y qué tipo de medidas podemos establecer también para que estas familias puedan acogerse al convenio de pago y puedan establecerse y puedan finalmente pagar sus cuentas. También es importante establecer que no solamente esto era para la electricidad en lo que respecta a la cartera de energía, sino que también al gas de red. El escenario también es similar. Esto de recordar también que estuvo vigente durante los primeros meses de la pandemia. Después esto también fue recogido en el proyecto de ley originado en moción parlamentaria, y que después fue prorrogado hacia los meses de octubre y de noviembre. Y también ha asegurado que a estas familias no se les corte el suministro de gas de red, por tanto también ha sido bastante efectivo en ese aspecto. Si usted me permite, presidente, me gustaría darle la palabra, que usted le puedan dar la palabra al superintendente don Luis Ávila, para que pueda hacer algunas precisiones y entregar información que creo que es relevante también para poder contar con todos los antecedentes. Muchas gracias, su secretario, muy amable. Don Álvaro, una cuestión que me olvidé de señalarle. Dígale al representante de Intergas S.A., como también a la presidenta de la Asociación de Empresas Sanitarias, que nos hagan llegar por escrito sus inquietudes sobre la materia. Por favor. Yo le digo a la luz que le mando un correo. Superintendente, entonces le vamos a ofrecer la palabra a usted, y perdón que sea majadero, ojalá que sea lo más breve posible, porque la inquietud que tenemos todos los miembros de esta comisión es que esta ley vence el 7 de mayo. Y por consiguiente, si que la queremos prorrogar, tenemos que actuar con rapidez, y queremos hoy día dejar votado
en general y en particular esta ley, porque ese es el acuerdo. Así que dentro del tiempo lo más breve posible, quiero señalarle y reiterarle que nosotros manejamos toda la información sobre las deudas que se han contraído, sobre las personas que han firmado o no los convenios. Estamos todos informados sobre eso, de tal manera que ojalá fuera lo más acotado posible en mostrarnos sobre cómo se ha llevado adelante esta ley. No se le escucha, don Luis. Tiene que activar el micrófono. Tiene activado el micrófono, seguramente subir el volumen, don Luis, tal vez puede ser eso, el volumen de su computador. Don Luis, no se le escucha, don Luis. No le escuchamos, don Luis. No lo estamos escuchando, don Luis. Lo otro que puede hacer es salirse de la reunión e ingresar de nuevo. Eso también pasa de repente que no se conecta el micrófono. Don Luis, ¿no le podrán avisar? No. Sí, le estamos avisando, Jaime, se va a salir y va a ingresar de nuevo. Ah, ya, ok. ¿Ya? Gracias. Ya Sofía, estoy perita en los Zoom. Sí veo. Gracias, Sofía, por ser una permanente ayuda tecnológica para esta comisión. Así que se retiró y va a ingresar de nuevo y ojalá le funcione el micrófono. Ya. Es como que reiniciar así, algo. Ahí Presidente, está, le recuerdo. ahí está ingresando de nuevo. Ahí. Presidente, Sí. reglamentariamente, para que sepan los diputados, lo tengo que decir, tenemos que suspender 10 minutos antes de que parta la sesión de sala. Sí sé, Álvaro, justamente por eso que estoy muy Por acotado. eso no. Sí, don Luis, ahora sí. No, don Luis tampoco. Tiene que cambiar el computador. Tampoco lo podemos escuchar. ¿Ahora sí? Ahora Ahí sí. sí. ¿Ahí sí? Perfecto, disculpe, estaba reiniciando el equipo. Ya, Ya. me abocaré a información que creo muy relevante que ustedes tengan en conocimiento, entendiendo que ya poseen las cifras. Nosotros hemos estado reportando mensualmente la evolución de las cifras de los convenios de los clientes a nivel de regiones y la suscripción de convenios, y hemos estado fiscalizando que esto opere de acuerdo a las reglas que fueron establecidas en la Ley de Servicios Básicos. Pero sí creo relevante que manejen la información y la evidencia objetiva de a qué clientes se ha estado llegando con estos convenios. En primer lugar, la totalidad de convenios suscritos por la industria eléctrica se eleva a los 178.000. Un 60% de ellos se realizaron y se aprobaron por las compañías en virtud del acuerdo voluntario suscrito por las empresas previo a la vigencia de la Ley de Servicios Básicos. Un 60% de ellos. En total, 107.057. Y un 40%, es decir, 71.000, fueron a partir ya de la vigencia de las leyes de servicios básicos. ¿Por qué esto es relevante al vincularlo con los datos de morosidad que monitorea permanentemente la superintendencia? Porque si miramos la situación previa a la pandemia, es decir, la cantidad de morosos del sector eléctrico al mes de marzo, antes de que se iniciaran entonces los problemas en la empleabilidad, en los ingresos, en muchos procesos, el nivel de clientes residenciales que se encontraban morosos a esa fecha, que venían previo a los efectos de la pandemia, ascendía a 514.418 en el sector eléctrico y 53.016 en el sector del gas por red. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una base de morosidad que traía la industria que no está asociada a los efectos que ha producido la pandemia y que ya estaba en los saldos
por cobrar con la condición de morosidad que mira la industria energética en nuestro país. Durante el periodo de pandemia, es decir, a partir de los meses de abril hasta el presente, el sector eléctrico ha incrementado la cantidad de personas morosas en el sector residencial en 168.912 clientes que han agregado a la morosidad versus lo que traían en marzo. ¿Y por qué esto es muy relevante? Porque la cantidad de convenios suscritos es mayor a la cantidad de morosos que agregó la pandemia. Es decir, los convenios suscritos, tanto en virtud de la ley como los que se sumaron por acuerdo voluntario, suman para estos efectos 173.071 en el sector eléctrico. Y son más convenios que la cantidad de morosos residenciales que agregó la pandemia, que solo eran 168.912. Es decir, estos convenios han servido para aquellos clientes que lo han solicitado puedan estructurar un convenio, incluso ha servido para algún número de clientes que venían con saldos anteriores al inicio de la pandemia, y probablemente lo que vemos en los saldos que restan cuando uno mira el total de morosos es saldos de clientes, cantidades de clientes que ya venían con morosos de antes y que probablemente entonces no sea esta la medida que va a ayudarles a resolver el problema, porque la morosidad no la originó la pandemia. Hay causas distintas, señor presidente. En el sector de gas el análisis es muy similar, si bien los números no son coincidentes. De 53.016 clientes morosos en gas, se elevó a 71.515, es decir, se agregaron 18.499 morosos. Y la industria del gas solo agregó 6.000 convenios en este periodo, sumando los de acuerdo voluntario y los de la ley. En este caso, sí hay una diferencia de 6.000 a 18.000, es decir, algo más de 12.000 clientes que se agregaron durante el periodo de la pandemia y que no han suscrito convenios. Que no es lo mismo que en el sector eléctrico, donde se han firmado más convenios que clientes morosos agregados residenciales en el periodo de la pandemia. Eso es lo más relevante, presidente. En cuanto a la supervisión que está haciendo la superintendencia, podemos decir que hemos instruido ya por oficio en 2 oportunidades durante los últimos meses y particularmente las últimas semanas a la industria eléctrica y de gas para que den cumplimiento a las obligaciones que establece la ley de servicios básicos en términos de informar los saldos a cada uno de sus clientes, las posibilidades que la ley les otorga de hacer convenios sin reajuste y disponibilizar canales de atención que sean adicional a las páginas web, al menos canales telefónicos para aquellos clientes que no pueden. Con todo, la tasa de convenios que ha venido suscribiendo la industria, estamos en el nivel de 1.500 a 1.800 por semana, y probablemente esta comunicación masiva que están realizando las empresas va a hacer que exista un grupo de clientes que al recibir la información pueda acercarse y suscribir su convenio. Sin embargo, es muy probable también que el solo hecho de conocer que se tramita una ley que podría extender el plazo, podría ir en contra de ese avance que están experimentando las compañías. Muchas gracias, don Luis. El tiempo, eso es, presidente. Muy amable, se le agradece. No sé acaso hay alguna consulta. Diputado, el proyecto de ley, ambos proyectos de ley que son refundidos, y eso es lo que quiero llevar a consideración de ustedes, son muy simples. En todo su articulado que se refiere a los días, uno plantea que se prorrogue la ley por 541 días y el otro por 450. Entonces yo les pediría a ustedes que votáramos
entre una y otra alternativa, porque después está puesto otro, de una indicación del diputado Calixto, que son 12 meses. Entonces, votemos primero lo que está propuesto en las mociones parlamentarias, y entendemos que si se acoge cualquiera de las dos alternativas a las mociones parlamentarias, se da por entendido que se rechazan las del diputado Van Rickenberger, perdón, diputado Harry Jurgensen. ¿Ah? El primero, el uno es 450 días y el otro es 541 días. ¿Ah? Diputado Jackson ha solicitado la palabra, no lo había visto. Hola, buenos días. Sí, tengo una consulta para don Luis Ávila, porque quería tratar de entender de las cifras que mostraba. Nos decía que entraron, o sea, que de los hubo como cerca de 170.000 convenios, y que antes de la pandemia habían cerca de 500.000, un poco más, morosos por cuentas eléctricas, y que después de la pandemia se habían agregado cerca de 168.000 morosos nuevos, si mal no entendí, y que por lo tanto era más o menos equivalente el número de convenios voluntarios más los que hace la vigencia de esta ley, eran equivalentes a los nuevos morosos. Pero obviamente que los que estaban ya de antes morosos empeoraron su situación con la pandemia. Es muy difícil que la hayan mejorado. Entonces, creo que en el fondo la ley no solo, por así decirlo, no solo benefició a los nuevos morosos, sino que también a todos los que tenían la carga de morosidad de antes, me imagino, ¿o no? Entonces quería hacerle esa pregunta, porque como mencionó solamente los 168.000, no sé qué pasó con los otros 500.000 que venían desde antes, que también se vieron afectados por la pandemia. Muchas gracias, diputado. Don Luis, al tiro. El diputado Harry Jurgensen también tiene una inquietud. Gracias, presidente. Bueno, no sé si una inquietud para don Luis, la verdad. Yo veo un efecto colateral con el no pago, que no se planteó solamente, con el no pago de los servicios básicos, presidente, que se me planteó hace pocos días atrás y que no lo hemos conversado acá. Y por eso la prórroga se me complica determinar una fecha inmediatamente, y creo que tenemos que darle unas vueltas más. Se plantea el siguiente problema por parte de ciudadanos que arriendan un inmueble. Y a raíz de la pandemia y todo lo que estamos viviendo, el problema que se ha vivido, lo hemos conocido nosotros a través de distintas conversaciones con organizaciones, en fin. En muchas situaciones no se ha podido cobrar el arriendo de un inmueble por parte de una familia que vive de ese arriendo, otro más, y ese es su ingreso mensual. Y aparte de eso, cuando le entregan el departamento, se lo devuelven sin pagar el arriendo, se han encontrado con el no pago de servicios básicos, que es un problema mayor que tienen estas personas. Entonces, claro, la gente está arrendando, no paga los servicios básicos y además entrega el departamento con esa deuda que va creciendo mes a mes. Por eso yo pienso que tenemos que dar una vuelta, señor presidente, y también escuchar al Ministerio de Obras Públicas, que tiene que ver con el cobro de lo que se refiere al agua. Ese problema, ¿cómo podemos nosotros enfrentarlo para que no se produzca y el arrendador, en este caso, pueda de alguna forma detener esta deuda que puede seguir creciendo a raíz de esta ley? Gracias, presidente. Muy bien. Ocurre, al tiro le ofrezco la palabra a don Luis, solo para dejar, lo que pasa es que tenemos un acuerdo de votar hoy día hasta total despacho esta norma, ¿ya? Porque la ley se vence el 7 de mayo. Entonces hay una premura por sacarla antes que se venza, por la situación que va a generar. Y de tal manera de que, por eso que invitamos hoy día para escuchar al Ejecutivo, y vamos a tener que votar hoy día, a no ser de que alguien tiene que haber un acuerdo unánime para cambiar el acuerdo que tenemos. ¿Ah? Sí, para votar en general y en particular. Don Luis, presidente, para que le pueda... diputado Lavín. Sí, solo respecto al acuerdo, y tengo entendido que el acuerdo era para poder verlo, ¿no? No necesariamente para votarlo, y así mismo está en la citación, para empezar la discusión del proyecto. No, era para votarlo hoy día. Votarlo hoy día. Presidente, ¿puedo precisar? Sí.
el acuerdo efectivamente, como dice usted, es para votarlo dentro de la hora, porque no lo podía poner hasta su total despacho, porque tenemos una hora fija, que es 10 para las 10, no podemos excedernos de ahí, y dentro de ese plazo hay que votarlo sí o sí, salvo que por unanimidad se cambie el acuerdo. Sí, eso es. Presidente, yo estoy pidiendo la palabra antes que hable don Luis, por favor. Ya, Sofía, tiene la palabra, diputada Sofía. Presidente, mire, por lo que entendí de lo que usted leyó al principio, hay una propuesta que es de 6 meses, una de 18 meses y una de 12, que sería la del diputado Calixto. Yo creo que sería interesante, presidente, por su intermedio, usted y los colegas, que evaluemos el tema de los tiempos. Tal vez podemos hacerlo por menos tiempo, que sea algo más tangible, y ir revisando la ley periódicamente para ir viendo los resultados de las deudas. Porque también lo que está expresando don Luis es importante que también nos hagamos cargo como Congreso de ir revisando esto, porque claro, de aquí a 6 meses, si esto se dispara mucho, hay que ir evaluando, tal vez ver con el Ejecutivo un subsidio que ayuda al pago de estas cuentas, no sé. Creo que tal vez hablar de 6 meses, 12, 18 es muy extensivo, no sé qué opina el resto de los colegas. Muy bien. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Don Luis tiene la palabra para poder contestar la inquietud y iniciar el proceso de votación para cumplir con los acuerdos. Gracias, presidente, por su intermedio. En relación a la primera consulta, sí es efectivo, diputado. Se agregaron 168.000 nuevos morosos en el sector eléctrico, específicamente en el sector residencial, y los convenios que se suscribieron son mayor al número de morosos que se agregó. Ahora, la pregunta era si eso benefició a los morosos que estaban de antes. Habría que mirar y entender, sí, en el sentido de que no se les puede cortar, y es más, se les tuvo que reponer. Sí, si lo miramos de esa manera, es un beneficio. Sin embargo, la pregunta y el intento que se intenta responder aquí, entiendo, es si la extensión de la ley es la medida que los va a ayudar. Y ahí, en mi opinión, al menos, al parecer, no es un grupo en que esta medida sea una solución, porque ya mostraban una morosidad anterior, y los números tampoco avalan que sea mayoritariamente ese grupo quien ha ido a suscribir convenios por deudas anteriores para subsanar y regularizar la condición de deuda que ya tenían de manera previa al inicio de la pandemia. En la segunda consulta, efectivamente, para diputado, los casos de arriendo de propiedades, se produce el problema de erradicación de deuda, porque el arrendatario que hace uso de la propiedad de un tercero, que no son menos en nuestro país, está sin el apremio del corte, pudiendo dejar las deudas en el saldo de la cuenta, que evidentemente al entregar o al devolver la propiedad van a formar parte del saldo que va a tener esa vivienda o ese departamento. Y es un tema que no queda y no ha quedado abordado en la regulación. Eso, presidente, yo creo que con eso haber respondido las consultas que estaban. Presidente. Muchas gracias, don Luis. Diputado Miguel Mellado. Perdón. Su secretario. Sí, disculpe, no sé si corresponde ahora o después, diputado Mellado, tendrá alguna consulta, pero eso, no sé si será... Ya, gracias. No, respondiendo un poco a lo que planteaba la diputada Cid respecto de los plazos que se establecían en la ley. Uno creo que es una prórroga por 6 meses y la otra por 18 meses. Efectivamente, esto es un proyecto de ley que ya ha tenido alguna prórroga. Recordemos que partió con un convenio, después un proyecto de ley, después una prórroga que también tuvo una tramitación bastante acotada. Creo que lo que ella plantea de verificar un plazo más acotado es bastante, puede ser una alternativa bastante importante a poder analizar, y importantemente en consideración y verificar, y ahí el superintendente nos puede ayudar, ver bien quiénes son el número de beneficiados respecto, no del
del no corte, porque entendemos que eso ya tiene un carácter más bien general, sino que de los morosos donde están focalizados, para ver si es posible hacer alguna revisión mayor respecto de si estamos, si necesitamos hacer algún tipo de ajuste respecto de los beneficios tanto del no corte como de la precisión o del grupo en que estamos entregando. Entendemos que la ley beneficia tanto a residenciales como a algunos también de mayor tamaño, que creemos que es importante que pueda ser revisado no solamente en el tema de electricidad, sino también en el tema de agua. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretario. El diputado Miguel Mellado va a hacer una propuesta para la votación. Diputado Miguel Mellado tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, presidente, la verdad es que nadie quiere forzar ni cambiar muchas reglas del mercado. Lo que sí, yo le sugiero que en el cambio de fecha podamos seguir lo que ya hicieron las empresas sanitarias. Las empresas de agua se juntaron y hicieron el cobro, o sea, el no cobro de servicios básicos, de servicios de agua, hasta noviembre de este año. Ellas, sin ley, ¿cierto? Sin nada lo hicieron. Yo quisiera que los nuevos dueños de CGE y de Chiquinta, que son compañeros de Boris Barrera, de allá de China, ¿cierto? También tuvieran esa sensibilidad a los compañeros comunistas de China, que pudieran correr también hasta noviembre. Entonces, yo le sugiero, presidente, que sigamos el mercado, que sigamos a las empresas esas y modifiquemos estas fechas hasta lograr lo que ellos mismos, sin ley, han hecho, y nosotros poder correrlas para aquellos que obviamente también no la están cumpliendo. Entonces, yo sugiero hasta fines de noviembre, o que Muy bien. Diputadas, diputados, el diputado Miguel Mellado ha hecho una propuesta. ¿Habría acuerdo para aprobar esta propuesta, que sería hasta el último día de noviembre? Tengo entendido que tiene 31 días, noviembre o 30. ¿30 días? ¿Habría acuerdo, diputados, para que en todos los guarismos donde dice 270 días se reemplace por hasta el 30 de noviembre del 2021? Presidente, Sí. yo había hecho una propuesta totalmente distinta, pero claro, aquí la sanitaria en Atacama sí ya envió a todos sus clientes una carta explicándole que iba a seguir adelante con el tema de los convenios y el no corte de agua. No sé, yo creo que hay que ver también los efectos que plantea el ministerio, los que tienen más información que nosotros, qué tanto puede impactar esto. Solo eso. Muy bien. Víctor, hazte la indicación, porfa, para tener la firme algo. Boris Barrera está solicitando la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que yo creo que esta pandemia no es de este año, ni va a ser, y con ella los perjuicios económicos de las personas va a seguir por mucho tiempo. Yo creo que, no sé, tal vez un par de años. Por lo tanto, yo estaría por votar los guarismos que están propuestos, los que propuso usted, que son menos meses que los otros que eran 540 días, me parece. Eso, presidente. Yo también metí una indicación que cambia una de las condiciones que decía que las personas podían acceder, las que estaban en el 60% del registro social de hogares, y yo metí una indicación para que fuera el 80%, siguiendo más o menos la regla de lo último que hemos estado viendo en el ingreso familiar de emergencia. Por ejemplo, se amplió al 80% el registro social de hogares, y recordemos de que mi indicación inicial cuando empezamos a tramitar este proyecto era que no hubiera condición de registro social de hogares porque todas las personas la están pasando mal. Sin embargo, quedó esa condición. Yo la querría ampliar al 80%, y recuerden también de que en un principio yo decía de que al 40% más vulnerable no se le debiera cobrar.
Sin embargo, fue rechazado aquí en la comisión, en la sala, en el Senado y en la comisión mixta. Así es que creo que lo mínimo que podríamos hacer es ampliarlo al 80% del registro social de hogares, que además lo han pedido varios alcaldes ya. De hecho, así como 2 semanas atrás salió un grupo de alcaldes solicitando ampliar el proyecto externo corte de los servicios básicos y también que se amplíe la cobertura. Muy bien. Diputado, si queremos, ¿usted quiere pedir la palabra, diputado Grande? ¿No? Perdón, mandé la indicación del diputado Barrera al WhatsApp, por si acaso. Diputado, tenemos las siguientes alternativas. Esta es una sola votación porque en todos los guarismos donde diga 270 días, lo vamos a reemplazar por otro guarismo a partir de la fecha de hoy día, de ahora. Una indicación dice 500, uno de los boletines dice 541 días. Otro boletín dice 450 días. Una indicación dice 12 meses. Y otra indicación dice hasta el 30 de noviembre del año 2021. Tenemos la siguiente situación. Por eso quiero planteárselo a ustedes. Como tenemos 4 alternativas, si quiere hacemos una votación abierta por las 4 alternativas y las que saquen más votos para repechar. Presidente, le sugiero algo. Votemos por una. No, pero es que... Votemos por una. Si no nos va... Por eso, cada uno de nosotros va a votar por cada una de las 4. Ya. Y las que tengan más votos pasan a segunda vuelta y votamos por las que pasan a segunda vuelta. ¿Les parece? Chuta, sí. Muy bien. Ya. Primero vamos a votar en general el proyecto. Tomemos la votación en general, don Álvaro. Espere un segundo. General. Votación general, ya. Barrera. Vamos rápido. Diputado Barrera. A favor. Diputado Bernales. A Puerto Montt, a favor. A favor. Diputada Cid. A favor. Diputado Jackson. A favor. Diputado Jürgensen. A favor. Diputado Lavín. A favor. Diputado Mellado. A favor. Diputado Naranjo. A favor. Diputado Rentería. Diputado Sepúlveda. Y diputado Soto. Van Rieselberghe. A favor. Diputado Velázquez. Diputado Velázquez, ¿han votado todas y todos los señores diputados? Sí. Aprobado en general el proyecto. Aprobado en general. Por 10 votos. 10 votos. Ya. Solo para que recuerden en su memoria, ustedes van a decir voto por 1, voto por 2, voto por 3 o voto por 4. 1 significa hasta el 30 de noviembre del año 2021. 2 significa 541 días. 3 significa 450 días. 4 significa 12 meses. ¿Estamos claros? 1 para que don Álvaro no se enrede. No me enredo, lo voy a repetir. Presidente, una pregunta antes. Sí, diputado. Tenemos una cuestión de premura, diputado, porque la ley vence el 7 de mayo. Es que esa era mi pregunta, como ¿cuándo eran los días que está establecido la ley para calcular el diferencial? ¿Vencen el 7 de mayo? Sí, el 7 de mayo está venciendo esta ley. Ya, o sea, hay que calcular los días, o sea, la que más días entrega entonces es la que lo reemplaza por 12 meses, para tenerlo bien claro. Sí.
Ya, presidente, antes de votar, para clarificar y no haya lugar a dudas, si votan por el 1 son hasta el 30 de noviembre del 2021. Si votan por el 2, 541 días. Si votan por el 3, 450 días. Y si votan por el 4, 12 meses. ¿Estamos claros? Sí. Ya. En votación, presidente, usted manda. En votación. Están pidiendo la palabra. En votación, don Álvaro. Ya. En votación. Diputado Barrera. Por la opción Número. la 3, 450 días, presidente, quiero decir 2 segundos. Cuando se concesiona el litio, cuando se hace la ley de pesca, cuando son esas cosas que afectan, o sea, que van en beneficio de las empresas, se hace por 30, por 40, por 50 años, y resulta que aquí queremos darle un beneficio a las personas, estamos poniéndonos egoístas con 200, 300 días. Eso Muy no bien. Diputado Bernales. 12 meses, o sea, la 4. La 4, eso, para precisar bien. Diputada Cid. La número 1, hasta noviembre, la propuesta del diputado Mellado. Ya. Jackson. Los 12 meses. Eso, los 12 meses es... La alternativa 4. La 4. Por favor, díganme la alternativa. Ya. Después, Jürgensen. 1. Que son los hasta el 30 de noviembre, ya. Después, Lavín. 1. Ya. Mellado. 1. Diputado Naranjo. 2. Diputado Rentería. Diputado Sepúlveda. Diputado Soto. Van Rieselberghe. 1. 1. Diputado Velázquez. Resultado de la votación. Ganaron el 1, 2, 3. Hay 4 unos y 2 4. O sea, irían al repechaje. O sea, para segunda votación, 30 de noviembre y 12 meses. Para eso habría que votar. Presidente. Diga, diputado Jackson. Sí, creo que hay una confusión, porque los 12 meses, entonces no serían planteados desde ahora, sino que también se les tendrían que restar los 270 días, porque lo que yo al menos me gustaría plantearle, porque antes de la votación yo pregunté, entonces la que más días se extiende es la de 12 meses, y se me respondió que sí, pero lo que hace es cambiar las 12 meses por los actuales 270 días, entonces, o sea, por los días que lleva hasta ahora. Entonces, una alternativa que tiene mucho menos meses. No sé si se entiende, pero yo al menos, ahora que entiendo bien las distintas alternativas puestas en el mismo parámetro, la que más días posterga es la de 541 días, ¿ya? Y por lo tanto, a mí al menos me gustaría modificar mi votación para llevarla a 541 días, que es la que más lo extiende. Así que, si me excusan, porque la verdad es que cuando pregunté cuál es la que más extendía, dije, se me respondió 12 meses y no era esa. Sí, tiene toda la razón, diputado. Lo confundimos nosotros. Ya. ¿Habría acuerdo para que cambie Entonces, su voto? ¿hay acuerdo para que el diputado cambie el voto? Sí, ya. hay acuerdo. Presidente, yo también iba en esa yo también quería que era el mayor tiempo, por eso di ese argumento. ¿Usted votó por 541? Barrera, Esa, por el 3. Como me confundí, pero yo quería el mayor tiempo, por eso es que di el argumento Usted votó, diputado Barrera, por la 541, si no me equivoco, por la 2. Sí, no, por el 3, votó por el 3. Ya, pero me equivoqué, el mayor tiempo, el 541. 540. Entonces, no sé, o votamos de nuevo. No, suben los votos a la 541 del diputado Barrera. Que el diputado Barrera me precise por cuál va a votar. Por los 540 y no sé cuánto. Ya, ese es el número 2. Ese es el número 2. Barrera número 2. Rectifica el voto. ¿Y Jackson? También por la número 2. Disculpe, secretario. También por la número 2. Ya. No, en vez de la número 4. Usted votó por la 2. ¿Quién cambia el voto ahora? Ya.
Tenemos entonces por la número 1, fueron por la opción 1, fueron 5, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5 por la opción 1. Sí. Y por la opción 2, 3 votos. Muy bien. Esperen. 5 y la 3. ¿Ya No, presidente? Sí. Yo creo que consulta solamente se votó por la 1 y por la 2. ¿Estaríamos ok con la votación? Sí, ahora No, quería decidir entre uno. por la 1 o por la 2. Ok. O por la 2, bien digo. ¿Ya? Tome la votación, don Álvaro. Por la 1. Para precisar, presidente, para que no haya lugar a duda. La 1 son 30 de noviembre. Si todos tienen claro. No, porque hasta no el lo 30 tenía de noviembre. La 1 es hasta el 30 de noviembre de este año. Sí, pero la votación, presidente, si la puede dar total. La votación que salió recién. ¿Cómo? ¿Cuál total? 5 por la 1, 3 por la 2, ¿y hubo alguna otra votación? 1 por la 3 y 1 por la 4. Ok. Listo. Ya. En votación, don Álvaro, no pregunte nada. Diga 1 No, o por 2. decir, ya. En votación, ¿votan por 1 o por 2? Diputado Barrera. Por la 2. Diputado Barrera, 2. Diputado Bernales. Por la 2. Diputada Cid. Por la 1. Diputado Jackson. Por la 2. Diputado Jürgensen. Por la 1. Diputado Lavín. La 1. Diputado Mellado. Por la 1. Diputado Naranjo. Por la 2. Diputado Rentería. Diputado Sepúlveda. Diputado Soto. Diputado Van Rieselberghe. La 1. Diputado Velázquez. No está. No está. Resultado de la votación. 4 votos por la 2. 5 votos por la 1. O sea, Muy se bien. cambiaría hasta el 30 de noviembre del 2021 y se entienden rechazados todos los otros artículos e indicaciones presentadas. ¿Estamos claros? Ok, gracias. Sobre plazo. Presidente, disculpe. Sí, ahora hay otra indicación, que es la que presentó el diputado Barrera, que amplía de 40 a 80. No, de 60 a 80. Perdón, de 60 a 80. Y hay otra cosa, presidente, hay una indicación que habla también del plazo, que no es mía, parece que es de usted, del plazo para repactar, que era de 36 a 48 cuotas, que creo que también eso falta por votar. Sí, eso, pero viene después. Ya. Muy bien. Votemos la indicación, don Álvaro, del diputado Barrera, que amplía de 60 a 80. Presidente, consulta. En términos de la ampliación de 60 a 80, ¿podemos pedir la opinión de don Luis Ávila? Porque él tiene los segmentos de la gente que tiene la deuda y cuál es el nicho que queremos llegar. Que estamos en votación y estamos en un plazo fatal No, si para son votar. tiempos, pero son las 9:35 y yo creo que alcanzamos, ¿no? Ah, no, tenemos que terminar 10 para las 10. Sí, pues, tenemos que, a las 9:45 tenemos que terminar. Perfecto. Ya, gracias, Muy bien. presidente. No por nada. Don Álvaro, pida la votación, por favor, para aumentar de 60 a 80. La votación del diputado Barrera para aumentar de 60 a 80 los beneficiarios del registro de hogar social. Diputado Barrera. A favor, yendo en la línea de lo que se ha hecho también en el Ministerio de Desarrollo Social con otros colegas. Diputado, por favor, Diputado Bernales. Diputado Bernales. A favor. Bernales a favor. Sí. Yo me voy a abstener porque no tengo la información. Diputado Jackson. A favor. Diputado Jürgensen. Me abstengo. Diputado Lavín. A favor. Diputado Mellado. A favor. Diputado Naranjo. A favor. Diputado Rentería. Diputado Sepúlveda. Diputado Soto. Diputado Van
Diputado Velázquez, resultado de la votación. 7 a favor y 2 abstenciones. Se aprueba la indicación de... Aprobado. Ahora, don Álvaro, ponga en votación, en el artículo 10º se pide ampliar de 36 a 48 meses. Y también en el artículo 2º, presidente, hay porque quedaría inconsistente con el artículo 2º, que también hay una cuota dice hasta 36 meses. Okay. Tendría que ser, donde dice 36 se cambia a 48. Efectivamente. 36 a 48 son las cuotas a pagar, la forma de pago. Ya. Diputado Barrera. A favor. Diputado Bernales. A favor. Diputada Cid. A favor. Diputado Jackson. A favor. Diputado Jürgensen. A favor. Diputado Lavín. A favor. Diputado Mellado. A favor. Diputado Naranjo. A favor. Diputado Rentería. Diputado Soto. Diputado Sepúlveda. Diputado Soto. Diputado Van Rieselberghe. A favor. Aprobada por unanimidad. Muy bien, aprobado. Y finalmente, ponga en votación un nuevo artículo 11, que tal vez don Víctor lo puede leer porque es un nuevo artículo para que sepan los diputados que van a votar. Las indicaciones del diputado Miguel Ángel Calisto están en la página 11 del comparado, la última página. Es del proyecto que viene de la diputada Pérez, sí, aquí lo tengo. Dice, cumplido el plazo indicado en los artículos 1, 2 y 7, si aún se encontrara vigente la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por pandemia de COVID-19 declarado en el decreto 104 del 18 de marzo de 2020 y sus prórrogas, dichos plazos se extenderán hasta 60 días desde terminado dicho estado de excepción constitucional. Esto se agregarían 60 días. Sí, siempre y cuando. Muy bien, ponga en votación este nuevo artículo 11, don Álvaro, por favor. Este es el de la diputada Joana Pérez, ¿cierto? Ya. Sí. Diputado Barrera. A favor. Diputado Bernales. A favor. Diputada Cid. A favor. Diputado Jackson. A favor. Diputado Jürgensen. Me abstengo. Diputado Lavín. A favor. Diputado Mellado. A favor. Diputado Naranjo. A favor. Diputado Naranjo, diputado Rentería, diputado Sepúlveda, diputado Soto, diputado Van Rieselberghe. A favor. Diputado Velázquez. Aprobada la indicación por 8 votos a favor y una abstención. Estaríamos. Aprobada la indicación que agrega este artículo 11 y por consiguiente se entiende por rechazada la presentada por el diputado Calixto. Y se entiende... Habiéndose aprobado en general y en particular el proyecto, solamente quedaría por designar al diputado informante. Sí. Presidente, usted que es mocionante, yo lo propongo que sea diputado informante. Presidente. Muy bien. Sí, súper. Sí, además que le corre... Presidente. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Estoy de acuerdo. Sí, presidente, se entiende por rechazar todas las otras indicaciones y el sí, parte del proyecto. Sí. Así es, las indicaciones que presentó el diputado Calixto al artículo 11. Muy bien, diputado. Diputado Sofía, sí, perdón. Sí, disculpe, lo que pasa es que como quedan 5 minutos, quería pedirle que dejemos para la próxima sesión al inicio mi proyecto, por favor, de las pymes. ¿Ya? Sí, lo iba a proponer, diputada, porque lo que corresponde, es decir, el día lunes vamos a ser invitados a sesionar para ver justamente la moción suya en la primera media hora y en segundo lugar el de los derechos del consumidor. Presidente. Muchísimas gracias. Diputado Jürgen se ha solicitado la palabra. Presidente, no, para pedir de acuerdo de esta comisión que veamos el proyecto de ley que modifica boletín 13570-03, que modifica la ley general de cooperativas. Sí, que está con urgencia, es el del diputado Jackson y el diputado Fuenzalía.
para que lo considere poner en tabla. Entonces, ¿sí? Exactamente. Presidente, entonces para alguna... Perdón, Álvaro, si usted me permite dirigir, habría acuerdo para ver este proyecto. El diputado Jackson fue en salida. Es muy breve, es solamente que amplía un plazo. ¿Sí? Entonces veríamos el de la diputada Sofía Cid y el proyecto de las cooperativas en la media hora inicial. ¿Ya? El día lunes. Acordado. Don Álvaro, dígame. No, es que le iba a decir eso, esos dos proyectos. ¿Y cuál otro proyecto quiere poner aparte? El que quedó pendiente del... Ah, no, pues. No, pues, lo aprobamos, el tercer trámite. Oiga, el que viene, hay una urgencia que presentó el Ejecutivo sobre otro proyecto, en la cuenta que se dio ayer o anteayer. Ya. Lo vemos nosotros, Álvaro, para poner ese proyecto al Ejecutivo. Perdón, ¿e invitados para estos proyectos? ¿A quién vamos a invitar? ¿Para el de la diputada Cid? Sofía Cid quiere invitar a alguien y el diputado Jackson. Presidente, ¿le parece que le dé la respuesta en la tarde? Ok, y si sobre las cooperativas quiere invitar a alguien, también. Okay. De los patrocinantes. Muy bien, don Álvaro, vemos nosotros el complemento a la tabla. Ya. Muy bien. Bien, no sé, su secretario, que lamentablemente, como estábamos en votación, no le pude dar la palabra, perdóneme, pero son las normas que tenemos. Cuando estamos en votación no se da la palabra. No sé si quisiera complementar algo, don Luis. Sí. ¿Ah? ¿Nada? Muy bien. Gracias, presidente. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.